Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 28 de octubre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Después de orar en la noche, oró el Señor. Conversó con el Padre toda la noche. Y en el amanecer, ya a la luz del nuevo día, el Señor eligió a los que serían sus apóstoles. Claro, uno piensa, el Señor eligió los mejores, sin duda que vio en ellos algún nivel de perfección que no advirtió en los otros. O a lo mejor se guió por otras pautas. Pero debemos entender algo siempre. Claro, nosotros tendemos en una primera interpretación, que es el impulso natural de todo humano, el entender las cosas conforme a la pura racionalidad desde el punto de vista, inclusive del límite humano. Entonces, claro, a veces se nos puede ocurrir, eligió porque tenía mayor simpatía hacia ellos, porque le pareció que eran mejores, o porque no vio en los otros mérito alguno para ser enviados suyos, o por tantas razones que a veces humanamente nos parecen muy lógicas y atendibles. Pero el Señor no se guía por esos caminos ni por esos pensamientos. Recordemos aquella frase de Isaías, ¿no es cierto?, que decía el Señor en la Escritura: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son los caminos de ustedes. Fíjese, en esta elección de los 12, el Señor estaba rodeado siempre por una multitud, que por otra parte fue la que lo siguió cuando subió al monte al amanecer y pronunció lo que llamamos la carta magna del reino de los cielos, el sermón del monte. Iban gente de todas las regiones vecinas. Iban gente de la Galilea, de los pueblos vecinos, iban gente de los pueblos, inclusive algunos pueblos paganos linderos. Todos subieron a escuchar al Señor. Otra vez una multitud se reunió en torno a la palabra que querían oír y aparte querían ser curados, porque el Señor habían visto naturalmente los milagros que había producido, las personas que habían sido curadas, los demonios que habían sido expulsados, la palabra del Señor que les hablaba con una autoridad diferente. Les hacía entender de una manera muy inmediata y simple las cosas. Se sentían realmente asistidos por alguien que verdaderamente los entendía y era verdaderamente un maestro. Así que ahí estaban, sí, todos escuchando al Señor. Y el Señor había elegido a los 12. Y decimos, ¿tenían alguna cualidad diferente? Recordemos que el Señor nos ve desde el principio. Y desde el principio de ese nivel de pensamientos y caminos que son propios de Dios, que son diferentes a los nuestros. Son para la vida y son vida. Y estos evidentemente iban a mostrar, y lo mostraron,
en el curso después de su apostolado, que verdaderamente eran pilares del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, a través de la cual el Señor asistió a todos los pueblos del mundo, a todas las naciones. La voz del Señor, la enseñanza del Señor, la sangre del Señor nos limpia a todos, sin excepción, a todos los individuos, varones y mujeres de todas las tribus, las razas, las lenguas, los pueblos del mundo. Llega hasta los confines de la tierra. Fíjese en estos que eligió el Señor. Uno diría, bueno, pero lo eligió a Simón, al cual puso por nombre Pedro. Sí, y sin embargo Simón lo negó 3 veces. Usted diría, bueno, ¿sería digno de ser apóstol este hombre? ¿Qué vio el Señor en él? Y vio algo más que lo que habitualmente vemos. Sabía una cosa el Señor, que Pedro lo amaba, y era el que más lo amaba de todos ellos. Por eso inclusive lo designó como jefe del grupo apostólico. Juan y Santiago, cuya madre quería, y en un entendimiento a lo mejor muy de madre, ¿sabes? Y muy humano, ¿no?, que sus hijos se sentaran a la derecha y a la izquierda de Jesucristo cuando estuviera ya en la plenitud de su reino. Quería lugares privilegiados. Nada de eso agrada al Señor. Eligió a Tomás. Este es un Tomás que dudó hasta el último momento. Algo vio el Señor en él entonces. Algo más que a lo mejor alguna palabra que dijo, las dudas que tuvo, pero el Señor lo eligió. Es decir, en todos ellos, si usted analiza, acá nos acaba de leer Patricia la lista de los 12 apóstoles, en él vio el Señor algo que sin duda habría de servir para un apostolado genuino y para un testimonio veraz de la palabra que iban a recibir del Señor. Nuestro Señor. Uno diría, bueno, ¿en quién confió? Como hombre, la palabra de Dios, Jesús. Y sin duda, en el amor del Padre y en el poder del Espíritu Santo que les enviaría. Toda la asistencia divina, todo el Dios uno y trino en una procesión sin igual, asistiendo a estos 12 que el Señor elegía. A estos 12 que iban a ser pilares, fundamentos de ese cuerpo de Cristo que permanece a través de los tiempos, de ese cuerpo que es la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, aquí en el mundo, del cual usted y cada uno de nosotros puede pasar a formar parte, porque también nosotros somos edificados como piedras vivas sobre la base de la roca, que es el fundamento absoluto de todo esto, que es el Señor, pero también con los pilares constituidos por estos apóstoles que dejaron también para los tiempos el testimonio de una iglesia que no debe caer nunca en su función. Una iglesia que sale a anunciar la palabra de la vida, en todos los tiempos. Una iglesia que sale a enseñar las cosas que recibió y aprendió del Señor de la vida. Una iglesia de la cual usted es parte, y no menos importante que otra parte. Todos tenemos la misma importancia delante de Dios, porque todos pasamos a ser, a partir de la elección que hace el Señor. No se olvide que nosotros no lo elegimos al Señor. El Señor nos eligió a nosotros. Eso nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que ser dignos de la elección porque el Señor en nosotros vio algo que ni nosotros mismos vemos. Y ese algo que vio el Señor es la condición para la vida. Hoy que estamos celebrando, vamos a celebrar, mejor dicho, el próximo domingo, el Día de Todos los Santos. Usted está llamado a ser santo, a alcanzar el ideal de la santidad. Ya es santo en un sentido muy genérico ahora cuando ha sido convocado, ¿no? Porque San Pablo, por ejemplo, en sus epístolas llamaba santos a todos aquellos cristianos que se reunían y congregaban en torno a la palabra del Señor. Pero alcanzar el ideal de la santidad para ser miembro vivo del cuerpo de la vida, esta es una meta que tenemos que alcanzar y que el Señor alcanza en nosotros porque Él nos da, por la revelación, la verdad.
y por la fuerza que nos impulsa, por el espíritu que nos sostiene, el espíritu de Dios, la verdadera fuerza para el verdadero carácter para encarnar la verdad recibida y ser testigos vivos. Así debe ser la iglesia de nuestro Señor. Así nos eligió el Señor. Usted ha sido elegido, no lo olvide. Entonces no renuncie a la elección. Ha sido elegido para lo mejor, para la vida y para ser testigo de la vida. Qué privilegio, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, la palabra del Señor del día de hoy nos dice que antes de tomar la decisión de designar a sus 12 apóstoles, oraba al Señor. Imagínate, Miguel, si Jesús, siendo hijo de Dios, oraba, con mayor razón nosotros tenemos que orar, dedicarle un tiempo al Señor específico. Claro que en todo momento podemos orar, pero muchas veces las actividades diarias nos sumergen en ellas y nos olvidamos de orar al Padre, de orar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pongámonos un tiempo para dedicarle exclusivamente al Señor en la oración, porque solo así podremos fortalecer nuestro espíritu con esa conversación diaria con el Señor. Muchas veces los acontecimientos son tan desagradables, tan inhumanos, que puede uno perecer en ellos si no estás fortalecido con la oración. Exactamente, Patricia, no olvidemos que siempre los pilares, lo decíamos al comenzar la cuaresma, los pilares cuaresmales son la oración, el ayuno y la limosna. Oración, conversación con Dios, pregúntele al Señor, ahí tiene la respuesta. Todas las respuestas para la vida vienen de parte del autor de la vida. Y estos apóstoles del Señor tenían para todos aquellos grupos a los cuales dirigían la palabra del Señor y a los cuales también utilizando el poder que recibían del Espíritu de Dios, curaban a los enfermos, expulsaban a los demonios, limpiaban a los leprosos, todo aquello que podían hacer con el poder de Dios. Y tenemos ese poder, claro que lo tenemos. Y a través de la oración le pedimos al Señor todo aquello que necesitamos en el momento de la dificultad. Y le agradecemos todo aquello que tenemos que agradecer, obviamente porque el Señor nos da abundante y generosamente todas las cosas que nos da, comenzando por la vida, que en definitiva es el mayor tesoro. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe y amor, Señor. Tu espíritu de apóstoles nos has enviado, Señor. Has confiado en nosotros. En ti hemos depositado la confianza nosotros. En ti confiamos siempre y a ti apelamos y acudimos, Señor de la vida y de las respuestas para la vida. En tu nombre santo, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.